Las fuentes de financiación, ¿cuáles han sido tradicionalmente y cuáles deben de ser las fuentes de financiación tradicional de una empresa? Los fondos propios, en primer lugar, aportación de socios promotores, socios capitalistas, sociedades de promoción empresarial, los famosos 3 Fs, ¿no? Los Family, Friends and Fools. La financiación ajena, financiación a largo plazo, financiación a corto plazo, con diferentes finalidades, como veremos luego, cada una de ellas, y fórmulas híbridas. Sociedades de capital riesgo, préstamos participativos, como veremos posteriormente, que nos va a explicar seguro estupendamente Patxi Aguirre. Pues son fórmulas que tenemos que valorar y que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, en estos últimos años, la tendencia ha sido directamente a la financiación ajena. Siempre a la financiación ajena. No hemos valorado otra clase de opciones. Y eso es el problema que podemos tener o que vamos a pagar y estamos pagando ahora mismo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos diferentes necesidades, tenemos diferente financiación. No toda la financiación es igual, no todas las necesidades son iguales. Por lo tanto, a cada cosa, a cada necesidad tenemos que aplicarle su producto determinado. ¿De acuerdo? Lo mismo que cuando tenemos un malestar, pues a veces utilizamos una aspirina y otras veces utilizamos otra clase de medicamentos. Entonces, bueno, en cuanto a los activos fijos, bueno, pues debemos de financiarlos siempre, procurar financiarlos a largo plazo, con una aportación siempre de fondos propios, ¿vale? Y luego, pues mediante préstamo, leasing u otros productos que podamos encontrar en el mercado. Pero bueno, principalmente los activos fijos siempre a largo plazo, a plazos de entre 7 y 15 años principalmente, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco también del activo fijo y del volumen de la inversión. El activo circulante, tradicionalmente les ha financiado a corto plazo, y de hecho considero que en una situación normal de mercado debe ser la financiación adecuada, una financiación a corto plazo, mediante también, bueno, aportación de fondos propios. Evidentemente tenemos que tener una capitalización en la empresa que nos sirva pues para financiar nuestros stocks iniciales y el periodo de maduración de nuestro producto. También tenemos que financiarnos con los proveedores, que se nos ha olvidado. El proveedor me pide que le pague a 30. Bueno, igual tengo que negociar con el proveedor a ver si le puedo pagar a 90. Porque mi cliente a mí me paga a 120 o a 180. Entonces igual tenemos que negociar con los proveedores. Hay que hablar también de las cuentas de crédito, de las líneas de descuento, del factoring, del anticipo de facturas que desgraciadamente ha desaparecido en los últimos tiempos. Y luego lo que sería el I+D+I, que debe financiarse de forma, yo diría que cuidadosa. El I+D+I debe financiarse mediante fondos propios, evidentemente, tiene que haber una aportación como en todo, mediante préstamos, pero sobre todo debemos de buscar aquellas fuentes de financiación pública o semipública mediante anticipos reembolsables, ayudas, subvenciones, que evidentemente la subvención, como bien comentábamos antes, no debe ser la finalidad del proyecto, pero sí que debemos de valorar la minimización del riesgo para la empresa, ¿de acuerdo? Porque un proyecto de I+D para una pyme puede ser su futuro, pero también implica un riesgo importante a lo largo de su desarrollo. La segunda premisa sería, bueno, pues que nuevas situaciones, nuevas soluciones financieras. Estamos en una situación nueva, estamos en una situación en la que pues, nos ha caído las ventas, con un 30 o un 40% menos de ventas. Estamos en un momento de crisis de liquidez por parte de las propias entidades financieras que no nos están financiando o no se está dando tanta financiación como anteriormente estábamos, y tenemos un endeudamiento importante, una mochila importante detrás. Entonces, bueno, debemos de promover las líneas de capitalización en las empresas. Una de las líneas de capitalización en las empresas yo creo que debería de ser el acceso de los trabajadores al accionariado en muchos casos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues después de los socios pues que son los más interesados o los que han podido sacar el proyecto adelante, etcétera, en muchos casos estos socios que los he colocado aquí en el último lugar, ellos ya están 100% comprometidos con la empresa, con unos niveles de endeudamiento personal altos. Entonces, bueno, al final lo que se trata es de involucrar a los agentes más cercanos. Uno de los agentes más cercanos pueden ser los trabajadores de la empresa, que son además o deben de ser los que más conozcan ese proyecto. Por otro lado, también debemos facilitar el acceso a terceros socios, alianzas estratégicas con proveedores o con clientes, incluso con competidores, que en esta tierra muchas veces nos estamos lanzando a abrir proyectos en el extranjero solos, y eso, pues bueno, ese peligro pues es muy elevado a la hora de plantear operaciones. Y luego, bueno, pues la financiación de inversiones,
como otro punto en el que debemos buscar líneas de financiación y en estos momentos, de manera muy importante, las líneas de financiación subvencionadas. Líneas de financiación subvencionadas a través de las líneas ICO, que están abiertas, salvo la línea ICO Emprendedores, que ya me han dicho por ahí que se ha agotado, ante lo cual, bueno, pues nos queda todavía el ICO Inversión Nacional. Buscar la financiación o la optimización de los tipos de interés, ya que tenemos diferenciales muy elevados a través de subvenciones AFI. Buscar subvenciones sectoriales. El otro día se anunció ya el tema de la subvención para máquina herramienta en el País Vasco. Y bueno, son cosas que se deben de estudiar, ¿de acuerdo? Y de valorar, en todo caso, por parte de los financieros de las empresas. Bueno, un último o un apartado ya muy importante en estos momentos es el de la refinanciación de la deuda existente. Debemos de adecuar los pagos de la deuda a los actuales flujos de caja, un alargamiento de los plazos. Estamos hablando de que tenemos financiación concedida con un 30% más de facturación. Entonces, no nos queda más remedio que adecuar los pagos de la deuda que tenemos a los flujos de caja actuales. Es decir, debemos de alargar los plazos de esa deuda. No nos queda más remedio. Y muchas veces en peores condiciones financieras y de tipos, pero es lo que hay. La otra solución es la no viabilidad o la no continuidad del proyecto en muchas ocasiones. Debemos de buscar carencias puntuales en los préstamos actuales para facilitar las medidas de reestructuración y generación de caja. Y para ello pues tenemos diferentes medidas. En el País Vasco además están desarrolladas. No hay nada que en este aspecto que podemos decir que inventar. Está el programa de FIN que acaba de salir, que viene a dar una pequeña subvención a los tipos de interés. Luzaro Consolidación Financiera. Y líneas especiales de refinanciación por las entidades de crédito y las SGRs que se están desarrollando o se han desarrollado. ¿De acuerdo? Y por último, las financiaciones de circulante en las empresas. Hasta ahora lo que es una contradicción quizás con lo que he dicho anteriormente, de la financiación de circulante siempre a corto plazo, pero en estos momentos debemos de financiar el circulante a un plazo más largo. Un ejemplo del éxito de esta medida fue la financiación de circulante del año pasado, que, insisto, dio el Gobierno vasco y que, bueno, pues se bajaron cerca de 500 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas entre el Cargui y Oñarri. ¿Para qué un plazo largo en el circulante de las empresas? Bueno, pues en primer lugar, para facilitar las reorganizaciones y adecuaciones de estructura. No solo de estructura, sino de búsqueda de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, mejora de procedimientos y poder aguantar esa bajada de facturación mientras hacemos todo este tipo de actividades. Además, debemos de tener una necesidad de estabilizar la tesorería. ¿Para qué? Para no emplear recursos en estar continuamente buscando financiación para hacer el próximo pago. Esto es algo que, bueno, pues lo agradecen mucho las empresas. De hecho, el otro día con una empresa en Vitoria, una empresa que, bueno, pues está teniendo sus dificultades para financiar su circulante y su stock, me decía el gerente que él llevaba 2 meses sin pensar en qué vender ni cómo vender, sino simplemente en buscar financiación, porque tenía todo financiado a plazos muy cortos. Entonces, bueno, al haberle dado una línea de circulante a 5 años, bueno, pues él tiene una estabilidad para poder centrarse y dedicarse a su negocio. Y bueno, pues tenemos ahí 2 líneas, la línea ICO liquidez a 5 años y la línea de circulante del Gobierno vasco, que se ha vuelto a abrir este año, también con un plazo de 3 años. Y bueno, pues no está teniendo el mismo recorrido del año pasado, probablemente porque las circunstancias del mercado han cambiado y son distintas.